Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida a la charla de hernias de la pared abdominal. La charla del día de hoy está a cargo de las estudiantes Maylen Ibarra de quinto semestre y de Gabriela Cuarán de noveno semestre. Entonces le damos a dar la bienvenida para que puedan iniciar. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar pues de las hernias de pared abdominal y pues primero en el contenido vamos a hablar sobre las generalidades de las hernias ventrales que son epigástricas, umbilicales e incisionales, la hernia inguinal, la hernia femoral, lumbar y pues por último las conclusiones. Bueno, las hernias se definen como una protrusión anómala de un órgano o tejido a través de un defecto que es fijado pues en alguna de las paredes circundantes. Entonces, aunque las hernias pueden aparecer en diversos lugares, estos defectos se encuentran pues más frecuentes en la pared abdominal anterior, en la parte inguinal. Y anualmente se reparan más de 600.000 hernias, así que esta intervención pues es una de las más comunes pues efectuada por los cirujanos generales y pues es una de las principales causas de consulta. Bueno, primero tenemos que hablar de la anatomía de la pared abdominal. De superficial a profundo pues tenemos primero la piel, la fascia superficial que tiene el tejido pues subcutáneo, o sea la capa grasa superficial y las capas membranosas profundas, la capa de la fascia anterior, las láminas anterior de la vaina del músculo recto del abdomen, pues también tenemos los músculos abdominales que serían los rectos del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso pues del abdomen. También tenemos pues en la parte posterior ya las fascias posterior con la lámina posterior de la vaina del músculo pues del recto del abdomen y la fascia transversal que está acá. Y ya por último pues tenemos la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Bueno, y como tal, pues ya una hernia se compone esencialmente de estas siguientes partes, que son el orificio herniario, que según su localización, pues discurre a diferentes capas de tejido, por ejemplo, músculos, tendones, tejido cicatrizal, y pues la ubicación de la abertura de este orificio determina cómo se designará la hernia, como por ejemplo, en una hernia umbilical, pues ya sería en el ombligo, o en la hernia incisional, pues sería en una cicatriz quirúrgica. También tenemos el saco herniario, que es pues la proyección ya del peritoneo que sobresale a través de la abertura, herniaria, y pues en el exterior está cubierto por tejido adiposo y pues por la piel, y estas capas se llaman la cubierta de la hernia. Y ya adentro tenemos el contenido de la hernia que puede estar hecho de diferentes componentes, como por ejemplo aquí tenemos asas intestinales, o pues puede estar por el epiplo mayor o también puede estar vacío. Bueno, las hernias pues, de la pared abdominal pueden dividirse en estos dos principales grupos, que son las primarias, que se dividen según su localización y tamaño, y pues tenemos en la línea media que está la epigástrica y la umbilical, y en la lateral pues tenemos despliegues lumbar e inguinales. Mientras que las secundarias o las incisionales pues ya se van a organizar según su localización, el tamaño y la recurrencia, pues que lo vamos a ver más tarde. Y cuando ocurre una hernia en la pared abdominal, pues como ya sabemos, la pared abdominal, pues ya les mostré que está formado por capas de diferentes músculos, tejidos, y pues pueden desarrollarse en sí como puntos débiles o ausencia de estas capas que pueden permitir que sobresalga las hernias. Bueno, los tipos según su retorno a la cavidad, tenemos las reducibles, que es que el contenido puede volverse a introducir, las irreducibles, que son las encarceladas, o también pueden ser las encarceladas, que ya es el contenido que no es capaz de entrar a la pared abdominal, y pues tenemos estranguladas, que es que el contenido protruye y se encuentra pues con perfusión sanguínea insuficiente, y pues eso es una complicación. Bueno, en las hernias estranguladas pues son más comunes en las hernias que son grandes, con orificios de salida pequeños o pues anillos de los que ya había hablado antes. Y las hernias según su salida de las capas de la pared abdominal, pues tenemos la externa cuando ya protruye todo el contenido, pues todas las capas. La interna cuando ya solo sobresale como unas capas o la protrusión de un intestino
pues a través de la cavidad, y la intraparietal, que sucede cuando el saco herniario pues está cubierto dentro de la capa musculoponeurótica. Bueno, tenemos lo de la hernia epigástrica, que es una forma rara de hernia ventral, y pues esta lo que va, eso ocurre a través de la línea alba en cualquier lugar entre el proceso sifoides y el ombligo. Según epidemiológicamente, tenemos que la hernia epigástrica es una forma rara y se presenta al 0.4 al 1.5 de todas las hernias abdominales. Además, debido a que ellas son muy asintomáticas, no se van a reconocer, entonces no podemos saber cuál es la verdadera incidencia y hay predominancia en hombres. Según el diagnóstico, pues el paciente con una hernia sintomática generalmente se quejará pues de un bulto doloroso en la parte superior del abdomen. El dolor a menudo se exacerba con la tos, con alguna actividad física o una actividad en esfuerzo, y pues el diagnóstico se va a realizar más que todo en el examen físico y es importante tener en cuenta la palpación. Además, tenemos, pues esa es una imagen de una tomografía computarizada en plano axial que se muestra una voluminosa hernia epigástrica, que es la flecha en forma de curva. Esa está protruye el lóbulo izquierdo del hígado. Y tenemos también que tener en cuenta que la ecografía o la tomografía computarizada pues pueden asegurar el diagnóstico que se hace por medio de la palpación. Bueno, según el tratamiento, hay muchas opciones que se pueden hacer, pero tenemos que para la hernia epigástrica pequeña, o sea, de 0 a 2 centímetros, se puede cerrar principalmente con unas suturas, y también tenemos lo de la técnica laparoscópica. Y vamos a tener que las complicaciones, está la dificultad para orinar, la secreción en el lugar de la cirugía, el sangrado, y es importante guardar reposo. Además de eso, el control del dolor es el principal determinante que afecta esa capacidad del paciente para regresar a su casa. Bueno, en las hernias umbilicales, pues una hernia umbilical es un defecto de la fascia de la pared abdominal anterior que ocurre pues cuando el anillo umbilical no se cierra. En la epidemiología, pues tenemos que constituyen entre el 6 al 14% de las hernias de la pared abdominal en adultos, de las cuales el 90% pues van a ser adquiridas. Pues esto es más común en mujeres que son multíparas, que son obesas, con una proporción de 3 a 1 frente a los hombres y pacientes cirróticos, y pues hasta el 20% de los pacientes cirróticos van a tener pues hernia umbilical cuando tienen ascitis. Pues estas son comunes en la infancia y pues se cierran espontáneamente antes de los 2 años, la mayoría. Bueno, pues anatómicamente la hernia umbilical podría ocurrir a través de una debilidad pues potencial presente en el sitio de salida de los vasos umbilicales involucionados y, más importante, pues en la vena umbilical y a través de la fascia debilitada. Pues la distensión crónica de la pared abdominal con un aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo en el embarazo o en los pacientes con ascitis, pues al igual que el estiramiento pues de las fibras de los músculos, van a favorecer pues que haya una aparición de estas hernias. Y pues ya en el contenido tenemos que las hernias abdominales pueden tener tejido adiposo, preperitoneal, epiplón e intestino delgado, pues como en este caso. Bueno, en la clínica, pues los adultos con hernia umbilical típicamente se presentan pues con una protuberancia o un abultamiento en el ombligo, y la hernia umbilical de pequeño tamaño pues suele ser asintomática y solo pues genera algún grado de molestia. En cambio, las que son de gran tamaño generalmente son sintomáticas y pues la hernia va a seguir creciendo progresivamente en la mayoría de los casos y pues se vuelve dolorosa e irreducible con el tiempo. Pues la estrangulación de la hernia umbilical es una complicación muy frecuente, pues por lo general los pacientes van a tener como un bulto que es irreducible con cambios de color o pues de la piel y signos de obstrucción intestinal, pues en caso de que el saco pues contenga un asa de intestino, como habíamos visto en la imagen pasada. Bueno, en el diagnóstico, pues por su localización anatómica, la hernia umbilical se diagnostica pues fácilmente durante el examen físico.
Se realiza pues el examen cuidadoso de toda la pared abdominal y con esto se puede estimar el contenido de la hernia y el tamaño. Pues a veces se necesitan como estudios de imágenes, como ecografía abdominal o el TAC, y pues está también justificado para evaluar las complicaciones y el contenido de la hernia, o si el diagnóstico clínico es difícil, como en este caso, que es pues un paciente con obesidad, o digamos si los pacientes tienen un tejido cicatrizal que hace difícil la evaluación, pues se pueden utilizar estos métodos diagnósticos. Bueno, en el tratamiento, pues ante una hernia umbilical de tipo congénito, el manejo debe ser expectante durante los 2 primeros años de vida y no se recomienda pues la intervención quirúrgica, ya que el índice de recidivas al manejar estos tejidos delgados pues es alto. Además, pues hay una alta tendencia como a que haya un cierre espontáneo del diámetro del anillo. Y pues las hernias umbilicales en adultos deben repararse debido a que hay un alto riesgo de complicaciones. Las contraindicaciones pues son relativas e incluyen que haya ascitis que no está controlada. Y pues hay dos opciones principales de reparación quirúrgica para las hernias umbilicales. Tenemos la reparación con sutura y con malla. La sutura, pues la reparación primaria con sutura se realiza mediante la reparación simple pues con una sutura para defectos pequeños que son menos de 2 centímetros o mediante el uso de la técnica de Mayo, pues que es básicamente como una fascia de la pared abdominal superpuesta en forma de chaleco de pantalón y desafortunadamente pues esta reparación se asocia a una tasa de recurrencia del 10%. Y ya cuando hablamos del reparo abierto con malla, implica crear un espacio anatómico o modificar uno. Entonces tenemos estos tipos. Tenemos los que son detrás de los músculos rectos del abdomen o preperitoneal, retromuscular, pues también llamado subley, que es pues igualmente una reparación difícil en pacientes obesos. Tenemos la que es intermuscular sin cerrar el defecto o inlay, y tenemos sobre la aponeurosis o la pues, on-lane, que es de fácil instalación, pero pues tiene un mayor riesgo de granulomas y seromas. Bueno, y también la reparación mínimamente invasiva, que se consideran las hernias que son incarceradas, cuando hay diástasis en los rectos asociados, pues que cuando se sospeche, digamos, de otras hernias concomitantes u ocultas, en las hernias que ya son grandes como de 4 centímetros, obesidad o recidivas, y pues la técnica más empleada es la EPOM, que es una malla intraperitoneal. Bueno, entre las hernias ventrales tenemos las incisionales. ¿Qué es una hernia incisional? Esta es un defecto como cualquier otro de la pared abdominal, pero se va a presentar más que todo en una cicatriz postoperatoria. Esto puede ser perceptible y también se desempeña por un examen clínico o imagenológico. Además, toca tener en cuenta que esta no es muy frecuente y tiene altos casos de morbilidad y también de mortalidad si no se tratan a tiempo. Tenemos la clasificación, de acuerdo a su localización, tenemos en vertical, la línea media suprainfraauricular, la línea media incluyendo el ombligo, la paramedia derecha o izquierda. Tenemos también transversal, que puede ser supra o infraumbilical derecha e izquierda, que crucen la línea media o no. Tenemos la oblicua, que es supra o infraauricular derecha o combinada. También tenemos de acuerdo al tamaño, que puede ser pequeña, mediana o grande, de acuerdo a la recurrencia, que pueden ser primarias o recidivas, y de acuerdo a la situación con el anillo, que pueden ser reductibles o irreductibles. Y de acuerdo a los síntomas, que pueden ser sintomáticas o asintomáticas. En este caso, la mayoría de las hernias son sintomáticas. Bueno, según la epidemiología, alcanzan frecuencias que varían entre 11% para pacientes sometidos a una cirugía abdominal y 23% cuando se acompañan de una herida postoperatoria o de alguna infección. También tenemos que la hernia incisional representa un importante fuerte de morbilidad, incluyendo atascamiento en un 6 a 15% de los casos y estrangulación en un 2%. Y según la fisiopatología, el proceso básico es la reparación primaria de la hernia incisional en la tensión que se hace sobre la línea de la sutura. Bueno, en el diagnóstico vamos a tener que se hace por examen
físico y vamos a tener lo de la triada, que comprende la zona que afecta la cicatriz quirúrgica, el dolor y el tumor reductible o irreductible. O sea, y también se debe tener en cuenta los antecedentes, el examen físico y el diagnóstico diferencial. Bueno, y en el tratamiento tenemos suturas aponeuróticas simples, prótesis con malla mediante técnica abierta, prótesis con malla mediante técnica laparoscópica y la técnica de la separación de partes orientada por grandes hernias en la línea media. La figura 2 hace parte de la sutura aponeurótica simple. Esa es una cierre aponeurótico simple, y la figura 3 es la técnica de Kerr. Bueno, en las hernias inguinales, pues la hernia inguinal es una protrusión del tejido con y contenido, pues que es a través de un punto débil en la parte inferior en el canal inguinal. Y pues esta puede ocurrir en una ingle como una hernia unilateral, o pues puede ser bilateral en ambas ingles simultáneamente. Pues se puede clasificar en directas e indirectas, pues ya más adelante hablo de estas, y pues la epidemiología habla de que estas son las más frecuentes porque representan un 75% de todas las hernias en la pared abdominal, y pues la posibilidad aumenta más cuando es sexo masculino. Pues hasta el 30% de los pacientes pues van a ser asintomáticos, y hasta el 50% van a desconocer que tienen una hernia inguinal. Bueno, entonces, pues el conducto, que es este que ven acá, o canal inguinal, es una estructura que es bilateral y se encuentra en la zona inguinal, y pues su función es permitir pues el descenso de los testículos, los nervios y los vasos pues que acompañan desde el abdomen hasta el escroto. Este conducto pues va a iniciar en un anillo inguinal profundo y pues va a atravesar todas las capas de la pared abdominal interna y termina acá en un anillo inguinal superficial o externo. Pues como ya les había mencionado antes, están las indirectas y las directas. Pues las indirectas son las más comunes y suceden pues por una ausencia de obliteración del conducto, peritoneo vaginal, o pues en general que no se cierra el canal. Entonces, pues esta hernia es la que protruye a través de el orificio inguinal profundo y va a salir por acá y atraviesa el canal. Mientras que las hernias inguinales directas pues son menos comunes y ocurren cuando el saco emerge a través pero sin pasar el canal. Entonces estas van a protruir directamente por la pared, como vemos acá. Este es el triángulo de Hesselbach, o triángulo o trígono pues inguinal, y está delimitado por acá arriba la arteria epigástrica inferior, el borde lateral del recto abdominal, y pues inferior va a estar el ligamento inguinal. Entonces esta hernia va a ser la que protruye por aquí, y por eso se va a llamar hernia inguinal directa, porque ella directamente protruye a través de la pared inguinal. La otra protruye a través de un canal, por eso es indirecta. Pues estas hernias van por arriba del ligamento, la que va debajo del ligamento se llaman hernias crurales o femorales, y pues ya vamos a hablar de ellas más adelante. Bueno, en los factores de riesgo pues tenemos la obesidad, la tos crónica, pues el trabajo manual que involucre levantar objetos pesados, porque pues esto va a hacer que haya un aumento de la presión intraabdominal, y por lo tanto pues también es más común en hombres por esto y porque pues por el conducto. En el cuadro clínico, pues en la mayoría de los casos consiste como un dolor y molestias vagas en la región, aunque estas hernias no suelen tener mucho dolor a menos que se estrangulen. Además, aunque pues las hernias inguinales pues se diagnostican fácilmente en el examen físico en hombres, pues a menudo se necesita de una imagen o ecografía en las mujeres. La ecografía también es útil cuando se sospecha una hernia recurrente, una complicación quirúrgica después de una reparación, o pues que se necesite saber si hay otra causa del dolor en la ingle, por ejemplo una masa, una hidrocele, o también se puede utilizar el TAC pues para saber el contenido. Bueno, tenemos la clasificación de NIOS para las hernias inguinales. La tipo 1 es la hernia inguinal indirecta, que es pues el anillo inguinal interno que está normal, como por ejemplo en una hernia que es pediátrica. La hernia inguinal indirecta, pues cuando el anillo interno ya está más dilatado. Tenemos la tipo 3, que es un defecto ya en la pared posterior, que es la hernia inguinal directa, la indirecta con el anillo dilatado, pero ya que comprime pues y destruye la fascia transversal del triángulo de Hesselbach, y pues la hernia femoral.
Y en la tipo 4 tenemos la hernia recurrente que es directa, indirecta, femoral o combinada. En el tratamiento, pues tenemos conservador, pues cuando es la vigilancia activa, que puede ser como una estrategia de manejo rentable en algunos pacientes que pues tengan pocos o no tengan síntomas o que tienen un riesgo quirúrgico que es subóptimo. Pero en general se recomienda la cirugía en cuanto se descubra la hernia inguinal porque pues ya sabemos que la evolución natural se va a caracterizar por un ensanchamiento y una debilitación progresiva y pues esto suma el riesgo de estrangulación. Entonces, pues estos son los tipos de reparaciones. Tenemos la reparación con malla o sin tensión o también llamada técnica de Liechtenstein, que se encuentra pues aquí en la primera imagen. Esta reparación se realiza bajo anestesia local y pues consiste en reparar el piso con una malla de polipropileno. También tenemos la reparación según la técnica de Schuldiz, que es pues una reparación en la pared posterior con varias capas conformando 4 líneas de sutura, que son estas de aquí, pues para conseguir el refuerzo. Y tenemos la reparación con técnicas clásicas, sobre todo la de Bassini, y pues aquí vemos como la parte posterior con el canal y los vasos epigástricos. Y bueno, y también tenemos la reparación por laparoscopía. Bueno, las complicaciones asociadas a la cirugía de la hernia inguinal, pues tenemos retención urinaria, que es la más frecuente. Tenemos infección, recurrencia, la atrofia testicular o orquitis isquémica, que es como un aumento del volumen, más que todo como el segundo o tercer día, que es pues acompañado de dolor, fiebre y estas cosas. Tenemos la diseyaculación, que es una sensación quemante antes o durante la eyaculación, y pues el seroma, que ya sabemos que es una colección de suero pues en la herida operatoria. Bueno, tenemos femorales, que es una protrusión anormal de un órgano tejido, que esta se va a producir en el canal femoral y no se debe tener en cuenta. Por lo general, esta es un bulto característico por debajo del canal inguinal. Esta es menos frecuente que la hernia inguinal, las hernias femorales. Pues tenemos que la epidemiología es que es alrededor de 3% y además tiene una relación de 10:1, o sea que es más característico en las mujeres y se da más que todo en el lado derecho. Bueno, en el diagnóstico se debe realizar el examen físico en la posición de cúbito supino y de pie. Además se hace una inspección visual de asimetría de bultos o masas y también tenemos los estudios de imagen que se pueden utilizar. Y el tratamiento, como lo dijo mi compañera anterior, es intervención física. Y ahí tenemos pues una imagen de una hernia femoral, lo señala la flechita que está en forma. Y en las complicaciones tenemos que los factores de riesgo, más que todo, son el abuso del tabaco, la obesidad, el aumento de la presión intraabdominal, la infección coexistente, trastornos del tejido del colágeno, diabetes y el estado nutricional deficiente. Bueno, por último tenemos las hernias lumbares, que son hernias muy inusuales que se dan en la región pues lumbar de la pared posterior del abdomen. Estas pueden ser congénitas o adquiridas. Y aquí tenemos que son más frecuentes estas, que son las del triángulo lumbar superior o el triángulo de Greenfeld, que está delimitado por la 12ª costilla, los músculos paravertebrales y el músculo oblicuo interno. Y también pues tenemos las hernias a través del triángulo lumbar inferior o el triángulo de Petit, que está delimitado pues por la cresta ilíaca, por el músculo dorsal ancho y por el oblicuo externo. Pues estas son más raras. Pues el debilitamiento de la fascia lumbodorsal pues va a hacer que aparezca una protrusión progresiva, pero va a ser de grasa extraperitoneal y pues se genera un saco herniario. Estas hernias lumbares no propenden a tener incarceración o estrangulación y son pequeñas, frecuentemente asintomáticas y pues las de mayor tamaño suelen asociarse a dolor de espalda. Y en este caso, pues el TAC es útil en el diagnóstico y pues tanto las reparaciones abiertas como las laparoscópicas pues resultan de utilidad en estas hernias.
Bueno, en las conclusiones pues ya sabemos que las hernias, al ser una de las principales causas de consulta en cirugía, representan pues un tema que es importante en el área quirúrgica y por ende es importante conocer cómo la evaluación, las clasificaciones y la valoración. Pues el principal diagnóstico de todas las hernias se hace por medio de exploración física. Las técnicas de imagen pues pueden ayudar en el diagnóstico de las hernias que son menos frecuentes o pues para saber el contenido. Y en sí no existe un consenso acerca del tratamiento, pues es importante estudiar estas hernias porque a pesar de que es una patología frecuente, no hay una certeza en sí de qué hacer en el tratamiento de cada una y pues al contrario los efectos adversos siguen siendo frecuentes pues en el campo médico. Bueno, estas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, niñas. Los felicito por la presentación. No sé si la doctora Ponce tiene alguna información o comentario para agregar. Hola, buenas noches. Sí, pues felicitarlas primero por la charla, me pareció muy completa. Pues abarcaron de manera muy concreta y completa la mayoría de las hernias. Pues recalcar sobre todo la importancia en las hernias de conocer muy bien la anatomía. Creo que eso es lo fundamental para un adecuado manejo de las hernias, un diagnóstico, un manejo y todo, es conocer la anatomía. Si no conocemos bien la anatomía de toda la pared abdominal, sobre todo la del canal inguinal, que es como la más compleja y la que a veces es más difícil por ser una estructura tridimensional, no vamos a poder ni diagnosticar ni tratar adecuadamente ninguna hernia que se nos presente. Entonces, la anatomía sí es algo que es básico, fundamental para esto. Lo otro, recalcar lo que colocaron en las conclusiones, el diagnóstico de la hernia, la mayoría de hernias se puede diagnosticar por examen físico. Entonces, no nos acostumbremos a de rutina pedir para clínicos porque eso puede incrementar costos innecesariamente. Si ya estamos seguros clínicamente y por una buena anamnesis que se trata de una hernia, no necesitamos exámenes complementarios, excepto que ya sea de pronto una hernia muy compleja, un tamaño muy grande o no sé, para planear una cirugía, pero por diagnóstico, lo ideal es que, y eso se debe hacer, más del 90% de las hernias se puede diagnosticar solamente con clínica. Entonces, acostumbrarnos a hacer una buena anamnesis y un buen examen físico para poderlas diagnosticar. En cuanto a tratamiento, pues ustedes vieron que en todas y cada una hay una diversidad de opciones terapéuticas. En las hernias cada vez se avanza, se modifican las técnicas, se inventan más prótesis y como alguna vez se mencionaba, cuando no existe como una sola técnica instaurada para una patología, quiere decir que seguramente todavía no hemos llegado a la técnica ideal. Entonces, simplemente pues como invitarlos a estar actualizados en las técnicas novedosas, porque cada vez esto va cambiando y modificándose también según la disponibilidad de recursos y de tecnología. Y un detallito que sí quería mencionarles es tener muy presente pacientes con dolor abdominal pélvico crónico, que ustedes saben que eso es un motivo de consulta muy frecuente para el médico general. Si ya hemos descartado de pronto todas las causas y no encontramos la causa en mujeres de ese dolor, descartar hernias inguinales. En las mujeres a veces sí es un poco más difícil por solamente clínica diagnosticar las hernias y muchas veces sí tenemos que usar algunos apoyos paraclínicos y de imágenes, sobre todo mujeres que son obesas y como vieron las hernias inguinales en las mujeres más frecuentemente son directas y las directas son las menos manifiestas clínicamente. Entonces, no olvidar en esas pacientes con dolores pélvicos crónicos que ya definitivamente le han descartado todas las causas, investigar hernias, tanto al examen físico como si no las ubican al examen físico, con ecografía de pared abdominal. Muchas veces son hernias pequeñas que clínicamente no son evidentes y eso explica todo su dolor, se operan y se les acabó el dolor pélvico crónico que manifestaban. Como tip quería dejarles eso, por lo demás me parece muy completa, muy buena la charla.
Muchas gracias, doctora. No sé si en el auditorio hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Qué pena, hola a todos. La doctora Gutiérrez tiene la mano levantada, pero antecitos me robó un segundo la palabra para hacer una pregunta. Y es si de pronto nos podrían hablar un poco de cómo es el examen físico de los pacientes con sospecha de hernias. Pues hablar un poquito de qué se hace inicialmente con el paciente de pie y pues lo que uno debería buscar en estos pacientes y cómo se examina y también en las hernias inguinales en los hombres. Y también si nos pueden hablar un poquito de cómo se puede intentar reducir esta hernia, pues en caso de que no esté estrangulada. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues muy agradable ver una charla como tan bien desarrollada en la estructura, en las clasificaciones. Visualmente es muy reconfortante ver pues, imágenes anatómicas tan detalladas. Entonces, felicitarlas por lo didáctica. Lo siguiente que quiero mencionar, pues que lo más importante de cualquier enfermedad es sospecharla, ¿cierto? Entonces, hay hernias que son evidentes y hay hernias que no lo son. Hay pacientes que te pueden contar síntomas distintos y no te van a hacer pensar siempre en una hernia, pero al buen observador y al que intencionalmente las busca, seguro las encuentra. Entonces, cualquier paciente con un defecto de la pared abdominal, lo mínimo es que sea evaluado acostado, sentado, parado, con o sin valsalva, y desarrollar la sensibilidad digital en las zonas. Entonces, mi recomendación desde ya es que se palpen ustedes mismos el abdomen. Si alguno ya sabe que tiene una herniecita, pues la va palpando y va desarrollando sensibilidad. Si no la tiene, definir qué es un abdomen normal, qué es una pared normal, cuáles son los referentes de los anillos, el profundo, el superficial, y porque eso es memoria digital. O sea, lo que tú me estás preguntando, Santiago, es memoria táctil, que tú la vas desarrollando con el tiempo. Las maniobras tienen nombres porque pues las desarrollaron algunas personas, entonces tienen un epónimo, pero lo importante en realidad es que uno sea, pues que uno use el sentido común, y es usar la gravedad para las que son, que se van a manifestar cuando están las personas de pie. Entonces le pide uno que se pare en una escalerilla, observa el área inguinal, por ejemplo. Luego le pide que haga un pujo y mira cómo se comporta la pared, la toca, lo presiona. Luego le pide que estando presionado puje y ustedes van a sentir si se abulta o no. Y finalmente luego hace uno la introducción, en el caso pues, de los hombres, a través del anillo inguinal externo, pues toca el escroto, la piel, entra el dedo por el canal y le pide que puje, y uno define si siente el abultamiento en la punta del dedo viniendo del conducto profundo, del anillo inguinal profundo, entonces uno sabe que esa es indirecta. En cambio, si uno siente que se viene como medial, como que te empuja el dedo, pero no viene por arriba del orificio inguinal profundo, esas son las directas. Son muchas maniobras, pero a la vez es usar el sentido común. Y todo viene del desarrollo de una memoria táctil, que es una pared abdominal normal, que es un canal inguinal normal y que es un canal inguinal alterado, o si hay patología mixta. Y no olvidar que existen las hernias femorales. Entonces hay que buscar es dónde se palpan los pulsos femorales
y allí si hay un abultamiento y si a la vez es doloroso a la palpación, muy común en mujeres, pues probablemente allí hay una hernia encarcelada, que es muy común en mujeres adultas mayores y que cuando debutan con isquemia o con encarcelamiento e incluso perforación y peritonitis, ¿no? Lo que ya se viene después de sospecharla y de diagnosticarla, pues es tratarla. Y eso ya viene un poco a jugar más a profundidad el cirujano, que define si esa es una hernia que se puede abordar por urgencias programada, que sea abierta, que sea laparoscópica, y dónde colocar la malla. Esos son como los temas de discusión pues del día a día del cirujano, que pues para quienes ustedes que quieren ser cirujanos, pues al día hasta ahora tratar de hacer todo con la mínima invasión o con las incisiones más pequeñas posibles, pero hay pacientes que requerirán cirugía abierta, que no está mal, y lo ideal es usar los planos anatómicos para dejar una malla que genere en últimas es una nueva capa, un refuerzo de la pared abdominal, y las mallas tienen una ventaja o necesitamos que tengan unos poros grandes y que no sean tan densas para que el cuerpo haga la red de colágeno, que es la que realmente nos interesa, que dentro de esos poros que ven ustedes en las mallas se meta el colágeno que nosotros producimos y la incorpore como una nueva capa, y entonces estamos reforzando la pared con una estructura así, pues protésica, pero lo mejor, con colágeno nuestro, y eso queda incluido. Cuando la malla no se incorpora, el cuerpo la encapsula, entonces se forman los seromas. Por eso ha sido muy importante reconocer cuáles son los factores de una malla ideal, y una de esas es un poro grande o macroporosas y que no sean tan densas para que la red de colágeno logre abarcar todos estos orificios e incluirlos. No sé si tengan pues, alguna duda o pregunta adicional. No, doctora, al parecer todo quedó súper claro. Muchas gracias. No, a ustedes, muy buena la exposición. En realidad el grupo en general, todas las exposiciones a mí me han parecido fantásticas y las herramientas didácticas muy buenas. Gracias, doctora. La doctora Ponce tiene la mano levantada. Sí, quería agregar un par de cositas ahí en cuanto a lo de la reducción de las hernias. Una, tengan presente que el tiempo de viabilidad de un intestino es alrededor de 6 horas. O sea, un intestino que permanece estrangulado más de 6 horas ya pasa de estar isquémico a estar necrótico. Y cuando ya está necrótico quiere decir que ya es irreversible esa falta de perfusión que se dio, y ya no va a recuperar esa porción del intestino que se estranguló, ya no va a recuperar su perfusión, su vitalidad. Entonces, ese punto de las 6 horas es clave en cuanto a que si a ustedes les llega un paciente refiriendo que la hernia no le reduce hace más de 6 horas, es mejor que la dejen quietica, llamen al cirujano y idealmente obviamente se opere, ¿sí? Pero si llevan menos de 6 horas, sí podrían hacer las maniobras pues, que les estamos mencionando. Pero sí es muy importante ese punto, porque si ustedes llegan a reducir un intestino que ya está necrótico, que ya está irreversible su necrosis, entonces cuando ya ese intestino vuelve a la cavidad, irremediablemente se va a perforar. Entonces, de una infección que pudo haber estado controlada y localizada en un solo sitio, como la ingle o el ombligo, pasan a tener una peritonitis generalizada probablemente, ¿sí? Entonces es clave ese punto de 6 horas. Si el paciente le dice, no, hace 6 horas tengo esto abombado, me está doliendo, no me entra, nada, déjenlo quietico y no intenten ninguna maniobra. Si es menos de 6 horas, lo pueden intentar. Y por otro lado, también el saber diferenciar las hernias crónicamente encarceladas, ¿sí?
Hay hernias que llevan tanto tiempo de evolución, tantos años, que el contenido que tienen se empieza a adherir al saco. Entonces puede ser el intestino, puede ser el epiplón, pero forma adherencias firmes al saco herniario. Entonces esos pacientes ya eso no les reduce, pero el asa que está ahí metida, incluso puede ser asa delgada, colónica, no está sufriendo, ¿sí? Porque ella ya tiene un espacio suficiente para que su perfusión le llegue normalmente. Eso no es una urgencia, eso es una cirugía que se puede pues diferir y se puede operar de manera programada, pero tiende muchas veces a confundirse mucho eso, y eso lo logramos saber básicamente pues con la historia que nos cuenta el paciente. Entonces uno le pregunta, señor, ¿esa hernia le reducía, le entraba, se le escondía cuando usted se acuesta, se le escondía con maniobras, o ella siempre estaba afuera? El paciente probablemente dice, no, ella siempre está afuera. O puede decir, no, ella siempre está afuera, pero esta vez está más grande. Entonces uno ahí ya dice, bueno, sí probablemente entró más contenido a la hernia y probablemente ahí sí puede estar sufriendo el asa, ¿sí? Pero si él simplemente dice, no, está igual del tamaño que siempre y esto nunca me ha entrado, esta hernia o hace mucho ya no me entra, probablemente se trata de una hernia crónicamente encarcelada y como les digo, pues eso se puede dar manejo sintomático y programarlo de manera ambulatoria, pero sí hay que tener el ojo muy agudo frente a eso porque podría ser fácil de confundir una verdaderamente o agudamente, digamos, encarcelada a una crónicamente encarcelada. Pero nos basamos mucho más es en la anamnesis y en la historia clínica que hagamos y obviamente en el examen físico. Si vemos una hernia tensa o que ya empieza a tener cambios de coloración de la piel, pues obviamente eso es algo agudo y eso sí hay que tratarlo de inmediato. Pero si vemos que es blandita la hernia, que no le duele cuando se toca, entonces probablemente se trata de una hernia crónicamente encarcelada. Eso era como adicional lo que les quería decir. Sí, doctora Gutiérrez. Sí, una cosa pequeña, yo creo que el tema como que ponen a uno con mucha mística y en la realidad no lo es. Entonces, uno se aprenda del canal inguinal y si se lo aprendió, eso se lo ponen en términos muy metafísicos a todo el mundo, entonces a veces aturde aprenderse un canal inguinal. Pero imagínenselo fácilmente como un cilindro que viene dentro del abdomen, que va en diagonal hacia afuera, ¿cierto? Eso tiene un techo, un piso y dos paredes, una a cada lado, un hueco o un orificio de inicio, que es el del profundo, y uno final. Entonces, imagínenselo así y ya va a ser mucho más sencillo saber quién conforma el techo, quién conforma el piso, quién conforma la pared lateral y la pared medial, porque muchas veces hay pues cirujanos que como el tema pareciera muy difícil, los intimidan un poco para que se los aprendan y de pronto si se los preguntan bajo presión a veces uno se asusta, pero no tiene nada de sofisticado. Es un tubo que viene desde el abdomen hacia el escroto y que tiene eso, una pared lateral, una media, un techo y un piso y se acabó. Y por la mitad pues van los elementos del cordón o el ligamento terete redondo en la mujer, punto. Yo creo que con eso es muy, muy interesante para uno saber cómo reducen las hernias, de dónde vienen, dónde están los epigástricos, pero viéndolo desde lo práctico. No se asusten con ese tema que no es tan complicado. A los cirujanos nos gusta complicarlo como para hacerlo ver, ¿no? La cosa más estelar, pero vean lo práctico, no se asusten con la pregunta, sépanse los nombres y de las estructuras y les va a ir súper bien cuando estén en esa rotación. Bueno, no siendo más, le damos las gracias entonces a todos los asistentes, a las expositoras, otra vez felicitarlas. Muchas gracias, doctoras, por los aportes.
La doctora Ponce dejó en el chat un video en el que están explicando la anatomía del canal inguinal, entonces pues si están interesados igual se los vamos a enviar por el grupo que tenemos de cirugía. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana con la siguiente charla. Gracias.